Hoy es 24 de abril. Hoy, hace 2 años, según recuerda mi mujer, yo salí del coma en que había quedado después de el infarto que me había dado el día 17. Es decir, una semana en coma, una semana que yo he calificado como el apagón, un apagón total, eh, porque sí, mi conciencia se apagó. Y se apagó, como les he platicado, en primera instancia porque tuve un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, dejé de respirar, mi corazón dejó de latir, técnicamente me morí, pues, ¿no? Afortunadamente esto sucedió entrando al hospital, ya en la ambulancia. Entonces hubo oportunidad de que me atendieran los médicos de emergencia con mucha celeridad, con mucha presteza, con mucho profesionalismo, diría yo, en el Hospital López Mateos del Iste, al que le debo realmente la vida, eh, entre otras, ¿no? Entre otras instituciones y sobre todo personas, este, digamos que les debo la vida porque yo sí me morí y sí me revivieron. Es, Afortunadamente, según me cuenta mi mujer, inmediatamente una doctora se montó en la camilla donde me metían a la sala de urgencias y empezó a darme masaje cardiopulmonar, masaje que tienen que hundir el esternón y las costillas más de 5 centímetros. Frecuentemente te rompen una costilla o dos o varias, ¿no? Eh, Otro médico acompañaba con una bolsa forzando la entrada de aire a mis pulmones y con esto pues había de alguna manera circulación de sangre oxigenada que más o menos irrigaba pues lo más importante, el cerebro, ¿no? Y llegando al cuarto de reanimación que le llaman, pues electroshocks. Electroshocks, que es la fibrilación, ahí les explico un poquito. Resulta que cuando el corazón tiene un ataque cardíaco, un síncope, una isquemia, ¿no? Es decir, eso que le llaman infarto, generalmente tarda en pararse, tarda un poquito y los síntomas son terribles, los síntomas son dolores, angustia, etcétera, eso ya lo platiqué. Y empieza a latir disparejo, ¿no? Ya no son las 4 válvulas que se abren y se cierran oportunamente, ¿no? Sino que empieza con arritmia cardíaca y termina por detenerse. Entonces, una manera de volver a echar a andar ese corazón es darle descargas eléctricas, toques eléctricos de 100, 200, 300 volts, con unas placas, unos electrodos, ¡pum! Según lo que yo he visto, no lo que yo viví porque yo ya estaba knockout, estaba completamente inconsciente. Y según lo que yo he visto, se brinca todo el cuerpo, ¿no? Del shock eléctrico que se le da. Y esto lo que provoca es que el corazón se pare totalmente, ¿no? Y que cuando vuelva a reanimarse, porque tiene su propio, pues, ¿qué será? Su corriente eléctrica, su propia batería, pudiéramos decir, ¿no? Eh, Su propio ritmo determinado por electricidad, y vuelve a andar. Si no empieza a andar parejo es porque sigue fibrilando, le llaman los doctores. Entonces le dan otro shock para desfibrilar. A mí me dieron 5 de estos shocks. Es uno de los, dicen, de los tratamientos largos. Eh, Entre shock y shock, entre cada desfibrilación, sigue el masaje cardíaco y sigue también la oxigenación. Finalmente
después de 20 minutos de pelear contra este corazón que ya no quería funcionar, me revivieron, me reanimaron, pero evidentemente yo quedé en coma. Y hubo que darme respiración asistida. Ahí es muy importante que la respiración sea profunda, sea completa, y que ustedes saben, ustedes lo pueden experimentar, que la respiración es semi-voluntaria, o sea, así como podemos respirar sin darnos cuenta, sin estarlo pensando, también podemos controlar relativamente la respiración, podemos dejar de respirar, podemos acelerar la respiración, podemos hacer una respiración profunda, en fin, ¿no? La inspiración y la expiración son semi-voluntarias. Entonces, para que esto no suceda, para que la oxigenación sea regular, profunda, pareja, pues lo meten a un tubo y lo conectan a un respirador artificial, que es el que está dando oxígeno, mientras el corazón recién vapuleado ya se paró, ya tuvo unos taponamientos en sus arterias, unas arterias que lo alimentan, seguramente hay una zona muerta, ¿no?, del tejido cardíaco. Eso está funcionando a medias y el cerebro está como loco funcionando. El órgano que más consume energía, que más consume glucosa, que más consume oxígeno, es precisamente el cerebro. Entonces lo que hacen los médicos en esos casos y en otros casos de enfermedades o de accidentes graves es una sedación profunda a la que le llaman también un coma inducido. Y hay 16 niveles del coma. A mí me provocaron el más profundo, el nivel 1, donde estás completamente inconsciente. Tu corteza cerebral, que es la parte donde se da el funcionamiento superior del cerebro humano, sobre todo en la corteza frontal, acá la que tenemos al frente, pero nada más es la cascarita del cerebro, ¿eh? Ahí todas esas neuronas que están allí en esa como nuez, ¿no? Es aquí donde se ubican lenguaje, memoria, imaginación, recuerdo, simbolización, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay partes más íntimas, más hacia adentro, a lo que le llaman algunos el cerebro reptiliano, es decir, cerebelo, bulbo raquídeo, hipotálamo, ¿no? Ciertas partes del encéfalo que no son estrictamente el cerebro, pero pues que están, digamos, dentro de él, forman parte, sí, del encéfalo. Todo eso queda noqueado, el encéfalo, la parte cortical de la corteza cerebral, es la que queda noqueada, ¿no? Es decir, uno pierde la conciencia, totalmente pierde la conciencia. Y lo único que queda funcionando son esas partes más íntimas. Cerebelo, bulbo raquídeo, un poco del hipotálamo, para que haya pues la mínima función orgánica, es decir, el más bajito nivel de vida. La conciencia es lo que está desconectado. Entonces, pues lo conectan a uno a muchos aparatos en un buen hospital, ¿no? Electrodos para ir monitoreando cómo está la presión sanguínea, cómo está el ritmo, ¿no?, del corazón, cómo está el nivel de saturación de oxígeno en la sangre, y no sé qué otras cosas más. Además de estarle dando a uno nutrientes y medicamentos que se ha visto, pues, que ya está comprobado que son útiles para preservar la vida. Pero uno está knockout. Fueron 7 días, los días oscuros le llamo yo, los días muertos, ¿no? Yo no puedo decir que los viví, digamos que mi organismo estaba funcionando, pero la vida humana no estaba en mí, ¿no? No recuerdo nada, no se me apareció nada. Por ahí un escrito que hice
Digo, yo no vi a mis papás ya muertos, ni a mi hermanito ya muerto, yo no vi a ese viejito bondadoso, barbón y de túnica blanca que venía a recibirme amablemente, tampoco vi a la Virgen María, no vi a los angelitos, no vi absolutamente nada. No tengo ningún recuerdo de esos días. Lo que sé de esos días, pues es lo que me cuentan mi esposa, mis hermanos que me fueron a ver, los primos que llegaron a verme, algún tío que llegó también a ver cómo estaba, algunas de las enfermeras con las que establecí cierta comunicación o tal vez alguna incipiente amistad, en particular Alejandra. Y pues yo estaba noqueado, ¿no? En esos 7 días me dio una neumonía hospitalaria, que son terribles, ¿no? Que los doctores estaban sorprendidos porque salí muy pronto de esa neumonía hospitalaria. Mi hija, por supuesto, ¿no? Que mi hija tuvo un momento de mucha fortaleza al principio, convencida de que yo iba a sobrevivir, pero después se desesperó al segundo o tercer día, dijo mi papá, yo lo vi igual, no evoluciona, yo creo que lo vamos a perder. Ella tenía 7 meses de embarazo, 6, 7 meses de embarazo, y pues era algo muy duro para ella, ¿no? Saber que su hija no iba a conocer a su abuelo, imaginárselo. Pero el día 24 hay versiones, dos versiones, eh, porque las visitas en la sala de terapia intensiva, donde me mandaron después de hacerme un cateterismo, que fue un cateterismo especial, el hemodinamista, el doctor Alejandro Fernández, le decíamos el Potrillo, es homónimo del cantante, un hemodinamista apasionado de su labor, me tuvo 4 horas haciéndome el cateterismo para colocarme unos stents. Para quienes no saben, el stent es una especie de mallita, como de un resortito, que se puede estirar, ¿no? Es una malla que está así entretejida, no sé de qué metal es, no sé de qué material es, pero entra, la meten a través de un catéter, le perforan a uno la femoral en la ingle y van siguiendo las arterias, ¿no? Hasta llegar al corazón y meterse a la arteria que está dañada. Este catéter lleva una camarita, lleva una lamparita para iluminar y lleva también este artilugio que se llama stent. Y el stent tiene la función de, además de limpiar lo que tiene obstruida esa arteria, colesterol, calcio, sodio, no sé cuántas cosas puede haber ahí que obstruyen la arteria, básicamente grasa, ¿no? Aparte de limpiar, hacen que se infla para que la arteria recupere su calibre. Entonces el doctor encuentra que yo tengo ya una arteria muerta, una arteria del corazón, una arteria coronaria muerta desde hacía muchos años, y que además el infarto donde se dio la obstrucción se desprende, esa obstrucción se llama ateroma, y la propia presión sanguínea desprende ese ateroma, entonces hace una herida en la pared de la arteria y llegan las plaquetas por montones a parchar esa herida. Y eso es lo que provoca el coágulo. Y el coágulo o trombo es lo que taponea la arteria. Al taponearse la arteria, al obstruirse la arteria, deja de llegar sangre a alguna zona más o menos importante del corazón. En mi caso yo tenía una de las arterias muerta desde hacía muchísimos años. Yo no me di cuenta, no supe a qué hora estuve, ahí había habido un infarto ya previo, ¿no? Pero en mi caso, la otra, eh, el otro infarto, pues la otra obstrucción se dio en una bifurcación de una de las arterias coronarias. Las coronarias son las que bajan, ¿no? Por el corazón y forman una especie de corona, por eso les llaman coronarias. Y fue una bifurcación. Entonces
quitar ese coágulo y volver tanto la arteria principal y luego las dos que se bifurcaban, había que repararlas con stents. Entonces el doctor Alejandro Fernández, muy responsable hasta la obsesión, rebasó todos los protocolos. El protocolo, según me cuenta mi mujer, es de 40 minutos, me dijo alguna vez me dijo que era una hora, no más de una hora. Y eso sí me lo dijeron, tienen los doctores, pues si no prohibido, tienen la recomendación de no colocar más de 2 stents. Y a mí me colocaron 5 de un jalón, 5 en una misma operación. Y la operación duró más de 4 horas. Yo trato de imaginarme esa espera de 4 horas o 5, fueron más de 4 horas. Mi mujer con uno de mis hermanos esperando afuera a ver qué resultado había, y nada más veían entrar y salir enfermeras, doctores, representantes de la dirección, oían discusiones adentro, vagas discusiones donde le decían al doctor que ya parara la operación y él decía, no, a este señor yo lo saco. Y que me sacan, o sea, parchó mi corazón, parchó mis arterias el Alejandro Fernández. Ese es digamos, el segundo gran héroe, pero creo que fue el definitivo, ¿no? Porque gracias a él yo ya mi corazón se estabiliza, ya vuelve a haber flujo sanguíneo, claro, hay una zona dañada, irremediablemente dañada, vivo con un corazón un tanto dañado y con 5 stents en el corazón. Y bueno, a partir de ahí me ponen en coma profundo, en sedación profunda que le llaman, coma inducido, del primer nivel, que es casi estar muerto. Y luego es que me llevan a terapia intensiva, me da la neumonía, salgo de la neumonía, y después de salir de la neumonía me tienen que volver a sedar para quitarme la cánula que era la que me estaba provocando la contaminación bacteriana que me daba neumonía, y luego pues volvérmela a poner porque pues me volvieron a sedar. Entonces todo eso duró 7 días, hasta que el día 24, miren las dos versiones, la de mi hermano mayor y de mi esposa, que les tocaba ese día la visita, según los turnos que ella misma organizó junto con mi hija. Cuenta mi hermano que entró, que me vio, que yo abrí los ojos, que me pidió que le contestara porque yo estaba intubado, con parpadeos, sí o no, y dice que medio dialogó y que yo hice un compromiso con él de mantenernos vivos hasta los 90 años. Eso fue un buen deseo, ¿no? Que sí. Entonces cuando sale él, las visitas duraban 1 hora, entonces estaban media hora uno y media hora el otro cuando iban 2. A la media hora que sale muy contento, le dice, ya te está despertando, ya volvió a ser coágulo. Entonces mi mujer entra fascinada y dice que entrando, me pregunta, y ese era un piropo que hasta la fecha me dice de vez en cuando, que me dice, ¿quién es mi guapo? Y que yo abrí los ojos y que con mucho esfuerzo levanté la mano, y ya que tenía la mano alzada le hice así con el dedo. Yo. Dice que ahí estalló en lágrimas, de gusto, porque pues ya me vio responder, vio que estaba yo vivo. Y ese, ¿quién es mi guapo? Y haber dicho, yo, fue el signo de que pues yo ya había reaccionado, ¿no? Estuve unos días más en terapia intensiva, no muchos, creo que 3 o 4 días, y empecé a tener ya manifestaciones de estar recuperándome bien. Cuentan que intenté bajarme de la cama donde yo estaba
porque yo empiezo a tener una bola de alucinaciones, una tras otra, tras otra. Yo llegué a imaginarme en algún momento que me bajaba yo de la cama y que caminaba hacia alguna oficina y había una reunión de médicos de terapia intensiva y que estaban discutiendo qué tan conveniente era entrar por una arteria femoral o por las dos para explorar bien, bien, bien el corazón. Y que yo participaba, ¿no? Yo decía, pues se pueden hacer las dos. Le digo, mire, a mí me hicieron las dos incisiones y miren, aquí estoy. Y que el jefe de terapia intensiva decía, ahí está, dice, el mejor testimonio de que sí se puede, porque según mi alucinación, un grupo de médicos decía que no era conveniente, que era demasiado riesgo de hemorragias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no era cierto. Yo estaba conectadísimo a muchas cosas. Es más, estaba amarrado a la cama porque yo desde el primer día me quise bajar de la cama. Evidentemente, pues estoy conectado. Estoy súper débil, ¿no? Luego tuve otras alucinaciones de que efectivamente yo me paraba y me iba a platicar de literatura, de la obra de Mario Benedetti, porque mi mujer me llevó unos libros de Mario Benedetti para que leyera, y yo medio los leía, pues eran libros que yo ya había leído, entonces me era fácil y grato hojearlos, ¿no? Pero esto no sucedía. Yo no me pude levantar sino hasta los 10 días después de haber sido intervenido. Y fue en contra de los médicos que me cuidaban, de las enfermeras que me atendían, y con la complicidad de mi mujer y de uno de mis hermanos. Uno de ellos, Máximo, le tocó llevarme a bañarme solito, bueno, no solito, pues con él, porque me bañaban a mí en la cama, ¿no? Estas enfermeras son maravillosas, te bañan bien, te limpian todo lo que te tienen que limpiar, te rasuran, las axilas, los genitales, el ano, todo te lo limpian, te secan y no mojan el colchón, ¿no? Y además, una de ellas, Amparo, Amparo creo que es el nombre de esta mujer, muy guapa y muy cariñosa, y aguantaba todas las groserías que le hacíamos los enfermos. Llegó un momento en que yo me puse muy desesperado, en que me puse un tanto agresivo, pero eso ya fue fuera de terapia intensiva. A mí me sacan de terapia intensiva, me llevan a terapia intermedia y cuenta a mi mujer que ahí es donde yo mejor me porto. Y ahí pasan cosas, ¿no? Me llega a ver un señor, yo veo a un hombre alto, muy joven, muy bien vestido, muy bien peinado, y me dice, don Cuauhtémoc, sí, ¿se acuerda usted de mí? No, vagamente. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Dolores? No, no tengo dolores. Veo que está lúcido, está consciente. Pues creo que sí, le dijo. Creo que estoy bien. Pero no se acuerda de mí. No. Es que yo soy el doctor Alejandro Fernández, el que le puso los stents, el que le hizo el cateterismo. Digo, pues muchísimas gracias, usted es mi salvador, le debo la vida, no hombre. Él contestaba que era su deber, ¿no? Que me vio muy mal, que estaba yo muy mal, que es un caso bien difícil de haber sobrevivido, ¿no? Que más del 90% de los hombres en mi condición con un infarto de ese tipo morían. Y yo estaba recuperándome bien, ¿no? Y me dice, pero vengo a preguntarle, dice, porque lo que se les hace son cosas terribles. Dice, eso no se soporta estando mínimamente consciente.
Entonces a mí siempre me preocupa si hay recuerdos de algo. Entonces no sé, nada, nada le digo yo. Fue un apagón total, no tengo ningún recuerdo. Lo último que me acuerdo es que al llegar al hospital en la ambulancia yo trato de incorporarme y que me desvanezco. Y hasta que empiezo yo a ver ya luces y cosas en la sala de terapia intensiva. Pero ya sin molestias, le digo, y ahorita me siento muy bien, estoy muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto, estoy a sus órdenes. Digo, gracias, doctor, gracias, gracias. Bueno, ese fue uno. Y otro, de repente, veo a las enfermeras, ¿no? De la sala de terapia intermedia, correr, ¿no? Y entrar a un médico que dice, ahí viene el jefe, ahí viene el jefe. El jefe, pues, ¿quién será el jefe, no? Y sí, entra un hombre también, de gran personalidad, muy bien vestido, sin bata, y acompañado de un séquito de médicos, enfermeras y gente, ¿no? Y va derechito a mi cama, extiende las manos y dice, don Cuauhtémoc Jerez, ¿verdad? Sí, señor. Dice, me da mucho gusto, es un orgullo haberlo atendido. Es usted de los grandes orgullos de este hospital. ¿Y yo qué hice, no? Dice, soy el director del hospital. Este es un hombre importante, es un hospital muy grande, que tiene un servicio de urgencias, creo que de lo mejor que hay en el país, un servicio de hemodinamia, tal vez el mejor del país o de los mejores que hay, ¿no? Es enorme, es un hospital muy importante, entonces no es común, no se acostumbra, me decía después una enfermera, que el director baje a saludar específicamente a un enfermo. Y a mí sí me saludó. Y me dijo que estaba orgulloso. Y le dije, no, hombre, pues usted debe estar orgulloso de sí mismo, de su personal, del servicio, porque míreme, estoy vivo. Me dice, y lo veo bien. ¿Y está leyendo? Digo, sí, sí estoy leyendo. Oiga, qué bueno. Digo, pues es que además escribo. ¡Ah! Dice. Ya mi mujer había tenido la ocurrencia de repartir en terapia intensiva los médicos que vio así como claves el libro de poemas que yo había editado en 2012 para decirles, échenle todos los kilos, vale la pena, es un gran hombre. Pues, ¿qué va a decir una esposa que lo quiere a uno? Y ahí en terapia intensiva tuve otra experiencia que también vale la pena platicar. Yo ya había regresado a mi voyerismo, ¿no? Es decir, a mí me gusta la mujer, me gustan las mujeres, me gusta observar a las mujeres. A casi todas les encuentro algo bello, ¿no? Y bueno, mientras más bellas, mejor, ¿no? Y una de las doctoras de terapia intensiva me gustaba mucho, me parecía muy guapita. Y era muy cariñosa conmigo, de verdad muy cariñosa. Y un día llega con un ejemplar de mi libro, dice, don Cuauhtémoc, usted escribió esto, ¿verdad? Digo, sí, ¿dónde lo consiguió? Me lo regaló su esposa. Ay, pero yo quiero que usted me lo dedique. Pues claro. Le digo, pero no sé si voy a poder. Me dice, yo creo que sí, ¿no? Y saca su pluma, me da el libro. Me dice, por favor, póngale dos dedicatorias. Una dedicatoria para mí y una dedicatoria para no sé quién, para enseñarles que sí se pueden escribir cosas bellas, ¿no? Pues eso fue lo que me pidió, ¿no? Y con mucho esfuerzo y con una pésima letra, sí logré articularle una dedicatoria y un agradecimiento por ayudar a mi recuperación y otra persona a la que también le debo la vida, ¿no? Eso también fue una cosa muy, muy, muy bonita. Luego hice alguna barbaridad, me quise escapar, ya me empezaban los alucines y con esto quiero terminar este ya largo video. Y un último comentario. Esta parte del encéfalo, esto que algunos neurólogos antes le llamaban el cerebro reptiliano, porque es la parte del encéfalo menos evolucionada
y que compartimos con los reptiles, ¿no? Y nada más da órdenes para mantener las funciones vitales, para atacar, generalmente son depredadores los reptiles, ¿no? Eh, para huir o defenderse, ¿no? No hay más. Entonces, esto era lo que estaba controlando mis percepciones auditivas, mis percepciones visuales. Toda la sensorialidad estaba controlada por el cerebro reptiliano. Y la parte frontal, la corteza cerebral y particularmente el lóbulo frontal de la corteza cerebral, estaba apenas empezando a retomar el control de mi vida. Volvía a pensar, volvía a recordar con muchos esfuerzos, volvía a imaginar cosas y por supuesto alucinaba cosas. Tenía alucinaciones auditivas, oía cosas que nunca sucedieron, voces que no andaban por ahí de gente conocida, veía cosas que no existieron nunca y vivenciaba de hecho cosas que no vivencié, ¿no? Y esta batalla entre el cerebro reptiliano y el lóbulo frontal, ese cerebro reptiliano que anda por acá, ¿no? Por retomar el control de este organismo, es una batalla, híjole, durísima, encarnizada. Si no fuera porque en ello le está yendo la vida a uno, vaya, se está recuperando la vida humana ya como tal, ¿no? Con capacidad de sociabilidad, con control de movimientos, con identificación de sentimientos, con producción de emociones, todo lo que nos hace humanos, empieza a volver lentamente y en conflicto con la otra, con la parte más animal, digamos, ¿no? Que tenemos. Entonces esto me hizo hacer, inventar, pelearme con mi mujer, acusarla de haberme metido allí intencionalmente, negar que yo había tenido un infarto, intentar escapar de la sala de terapia intermedia, apodarles gargajos a los pobres médicos residentes que con todo su esfuerzo iban a atenderlo a uno. Y yo les decía gargajos porque no me dejaban ir al baño y me ponían esa cosa que se llama cómodo y el pato, ¿no? Y yo ya quería ir al baño solito y sentarme en el excusado, ¿no? Como se hace decentemente, ¿no? Y ellos no lo permitían, ¿no? Yo a la enfermera cada ratito, llévame para el baño, ¿no? No, que aquí está su cómodo, es un incómodo, qué barbaridad. Yo decía barbaridades. Y cuando le pregunta a un par de residentes, doctor, venga, y le enseña mi hoja, ¿no? Mi hoja de control, dice. ¿Cómo ve? Dice, el señor quiere ir al baño. ¿Puede? No, señor, de ninguna manera. Es muy riesgoso que usted vaya al baño. Se puede desmayar, le puede dar otro paro. Chavitos, jovencitos de veintitantos años, ¿no? Entonces yo les puse los gargajos. ¿De dónde me vino la palabra gargajo? No sé. Ustedes deben de saber que, al menos en la Ciudad de México, a los niños se les decía mocosos y por ahí de cuando yo era joven se les decía mocos. Es un moco. O sea, es muy chiquito, es muy tierno, es muy inmaduro. Bueno, pues yo peor que moco les dije gargajos, ¿no? Siempre les decía gargajos. Llamen a los gargajos, traigan un gargajo. Me volví un paciente difícil. Sin embargo, tuve mis creencias, gente que me llegó a tener mucho afecto, ¿no? En particular estas dos enfermeras, Alejandra y Amparo. Llegaron muchas gentes a visitarme. Hubo más de 40 donantes de sangre que llegaban a donar a mi nombre. No todos pudieron donar por cuestiones técnicas, ¿no? Pero fueron más de 40 personas que llegaron a hacer sus donativos. Tengo entendido que sí les aceptaron el donativo a cerca de 15 de ellos.
También eso llamó la atención. Cuando finalmente me dan de alta, es la jefa de enfermeras del hospital la que va a verme para hacerme ya la última revisión. Presión, revisión cutánea, a ver si no iba yo con raspones, con heridas, con escaras, si traía escaras. Y como no había camillero, la mujer convocó a su cuate, al jefe de camilleros del hospital, para que me sacaran en una silla de ruedas. Y además salí del hospital el 3 de mayo. En México, el 3 de mayo es el día de la Santa Cruz y tradicionalmente es el día de los albañiles. No sé si en otras partes del mundo así lo sea. En México así es. Y como es día de fiesta, los albañiles se reúnen en sus construcciones donde están trabajando y hacen fiesta. Y la fiesta es con cohetes, ¿no? Avientan cohetes, cohetones, fuegos artificiales. Y en las iglesias también eso se da, ¿no? Entonces cuando me sacan a mí del hospital y me traen a mi casa, mi mujer, mi cuñada, un hermano, hay cohetes en la ciudad. Y yo de pronto digo, les cae que hasta cohetes se están echando hasta que yo solito reacciono. Digo, no, es que es 3 de mayo. Son los cohetes tradicionales del día de la Santa Cruz. Pero yo me inventé, ¿no? Y me gusta inventarme y decir hasta cohetes hubo el día que salí del hospital. En fin, esto empezó a suceder hace 2 años, porque hace 2 años exactamente, yo levanté el dedito para decirle a mi mujer que yo soy su guapo. El último comentario. Recientemente me llegó un correo que dice cómo envejecer dignamente. Los 10 mandamientos del envejecimiento digno se llama. Y uno de los mandamientos dice, no hables de tus enfermedades. Y yo dije, ¿y por qué no? Si esto es hablar de una enfermedad terrible, ¿no? El que todavía traigo, yo soy, padezco isquemia cardíaca, ¿no? Entonces, aquí estoy, y les estoy hablando, y creo que estoy hablando con cierta lucidez. De hecho, como ven, mi plática es de largo aliento, creo que es coherente. Si el tema interesa, pues es hasta interesante, ¿no? Si estuviéramos dialogando, seguramente estuviéramos en una plática mucho, mucho más ágil, más amena, más chistosa. Es decir, que vivo con mi daño cardíaco, vivo bien, como bien. Recientemente dejé de fumar tabaco, recientemente, hace mes y medio. Y disfruto de la vida. ¿Por qué no hablar de ello? Disculpen por hablar de mi enfermedad, pero para mí es importante, y si ustedes me tienen algo de afecto, de interés por mi persona, pues seguramente también les resultará importante, aunque sea a ratitos. Gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Nos vemos.